Marco conceptual para la información financiera, presentado por Alivanesa Beltrán, Luz Meriuni, Johan Alexander Reyes, Carlos Andrés Urrutia y Diana Marcela Fernández. En el primer capítulo del marco conceptual para la información financiera se centra en explicar el objetivo de la información financiera con propósito general. Su función principal es proporcionar datos útiles sobre una entidad a los inversionistas, prestamistas y acreedores, quienes son considerados los usuarios principales de esta información. Gracias a los informes financieros, estas personas pueden tomar decisiones económicas importantes, como comprar, vender o mantener instrumentos de patrimonio o deuda, conceder o cancelar préstamos y créditos, o incluso ejercer derechos de voto e influencia en la administración de la entidad. En otras palabras, la información financiera se convierte en una herramienta clave para apoyar la toma de decisiones relacionadas con el suministro y el uso de recursos de una organización. Es importante señalar que los informes financieros no muestran directamente el valor de una entidad, pero sí ofrecen elementos que permiten estimarlo. Estos documentos ayudan a los usuarios a evaluar los rendimientos pasados, presentes y futuros, así como la capacidad de la administración para cumplir sus responsabilidades. Sin embargo, aunque la información financiera es de gran utilidad, no cubre todas las necesidades de los usuarios, ya que no garantiza predicciones exactas y debe complementarse con información de otras fuentes. En este marco, los usuarios principales de la información financiera son los inversionistas, prestamistas y acreedores, tanto actuales como potenciales, aunque otros interesados como empleados, reguladores o el público en general también pueden utilizarla. Ellos no son el objetivo central de estos informes, por eso toda estructura del marco conceptual está diseñada pensando en quienes toman decisiones de inversión y financiamiento. Un aspecto fundamental que presentan los informes financieros es la información sobre los recursos económicos de la entidad, es decir, sus activos, bienes y derechos, así como los derechos de los acreedores. Un aspecto fundamental que presentan los informes financieros es la información sobre los recursos económicos de la entidad, es decir, sus activos, bienes y derechos, así como los derechos de los acreedores contra la entidad, lo que conocemos como pasivos y deudas. Esto resulta valioso porque permite identificar las fortalezas y debilidades financieras de la organización, analizar su liquidez y solvencia y determinar su capacidad de obtener información y sostener sus operaciones futuras. Los estados financieros también reflejan los cambios que ocurren en los recursos económicos y los derechos de los acreedores. Estos cambios pueden darse por el rendimiento financiero, como las ganancias o pérdidas, o por otros eventos tales como la emisión de deuda o instrumentos de patrimonio. Comprender estos cambios ayuda a los usuarios a evaluar la situación de la entidad en el presente y prever sus perspectivas a futuro. En relación con el rendimiento financiero, el marco conceptual explica que este puede observarse desde dos perspectivas principales. La primera es la contabilidad de acumulación, que reconoce ingresos y gastos en el momento en el que ocurren, y no solamente cuando hay entrada o salida de efectivo. La segunda es a través de flujos de efectivo que permiten medir la capacidad de la entidad para generar liquidez y cumplir con sus obligaciones. Gracias a ambas perspectivas, los usuarios pueden evaluar la rentabilidad, analizar variabilidad de los resultados y comprender la capacidad de la organización para generar recursos en el futuro. Por último, la información financiera también tiene un propósito de control y evaluación sobre la gestión de administración. Permite a los usuarios conocer si la gerencia ha administrado los recursos de manera eficiente y responsable, cumpliendo con la legislación, las normas aplicables y adaptándose a factores de riesgo, cambios de mercado o innovaciones tecnológicas. De esta forma, no solo se trata de mostrar resultados económicos, sino también de evaluar la eficacia con que se están utilizando los recursos. Características cualitativas de la información financiera útil. En esta tenemos unos pasos fundamentales, que es la relevancia, la representación fiel, la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. Como primer punto tenemos la relevancia, que esta sería la información relevante a, o que influye en la
de decisión de los usuarios. También tiene dos valores que serían la predictiva y la confirmativa. La predictiva sería como cosas que se ven a futuro o los resultados que pueden llegar a ver a futuro. Y en la confirmatoria sería como comparar lo presupuestado con lo realmente ocurrido o con lo que se ha venido trabajando en lo momentáneo. También tenemos como en esa la materialidad, un, un dato que es material si su omisión o error puede afectar decisiones. Digamos, no tiene que ser un número fijo, depende también del contexto. Como por ejemplo, digamos, 1 millón puede ser irrelevante para una empresa multinacional, pero pero muy significante para una pequeña empresa que está empezando a crecer. Entonces, esto sería lo que nos dice la relevancia. Ahora vamos a la representación fiel. Esta busca reflejar de manera completa, neutral y libre de error la realidad económica, que incluye como la completitud, la neutralidad y lo libre de error, como por ejemplo manejar con prudencia para evitar sobreestimar los activos, los ingresos o subestimar el equilibrio y la credibilidad de los estados financieros. Entonces esto sería lo que nos dice la representación fiel. Ahora vamos con la comparabilidad. Esta busca poder contrastar información entre diferentes periodos o entidades, como por ejemplo comparar resultados del 2023 o 2024 de una misma empresa. Entonces esto sería lo que nos dice la comparabilidad. Ahora sigamos con la verificabilidad. Si varios, por ejemplo, si varios auditores revisan un balance, todos tienen que llegar a coincidir con las mismas cifras clave. No puede alguno llegar a fallar o ser muy diferente a los otros. Todos tienen que ser igual por derecho. Entonces, ahora seguimos con la oportunidad. Esto nos dice que hay que entregar una información disponible a tiempo. O sea, digamos, no se puede entregar una información después de 6 meses porque pues no ayudaría mucho a tomar decisiones. Esto sería en lo de verificabilidad. Y en lo de comprensibilidad nos dice que hay que tener unas formas claves, como por ejemplo notas explicativas bien redactadas que ayudan a interpretar cifras completas. Estado financiero y la entidad que informa. Los estados financieros muestran la situación y el desempeño de una entidad. También analizan la información proporcionada en los informes financieros con propósito general. El objetivo y el alcance de los estados financieros es proporcionar datos sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad. Pues esta información permite a los usuarios evaluar las perspectivas de entrada de efectivo futuro y cómo se administran los recursos de la entidad. Los estados financieros incluyen el estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, además de información sobre flujos de efectivo y cambios en el patrimonio. Puntos importantes en los estados financieros. Uno es el periodo sobre el que se informa. Los estados financieros siempre cubren un tiempo específico, mostrando los activos, pasivos y patrimonio al final de este periodo, así como los ingresos y gastos durante el mismo. Para que sean útiles, también presentan información comparativa de al menos un periodo anterior, lo que permite identificar tendencias y analizar cambios. Otro punto importante es la perspectiva adoptada de los estados financieros. La información se presenta desde el punto de vista de la entidad que informa como un conjunto, y no desde los intereses de un grupo particular de inversionistas o acreedores existentes o potenciales. Otro punto importante es la hipótesis del negocio de marcha.
que significa que se asume que la entidad seguirá funcionando en el futuro predecible y no tiene intención de liquidarse ni cerrar sus operaciones. Si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente. Si es así, los estados financieros describen la base utilizada. La entidad que informa. Esta es la que prepara los estados financieros y también puede ser una empresa individual, parte de una empresa o incluso un grupo de ellas. No siempre coincide con una entidad legal, sino que se define según la necesidad de proporcionar información útil a los usuarios principales, como son los inversionistas, los prestamistas y los acreedores. Algunas veces una entidad controladora tiene el control sobre otra entidad subsidiaria. La determinación del límite apropiado de una entidad que informa puede ser difícil si ésta no es una entidad legal y no comprende solo a entidades legales vinculadas por una relación controladora subsidiaria. Estas pueden ser una entidad individual o un grupo de entidades, llamadas consolidación, que existen varios tipos. Una de ellas es el estado financieros consolidados, que incluyen la información de la controladora y sus subsidiarias, como si fuera una sola entidad, pues esta información es útil para los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales de la control. Otro punto son los estados financieros no consolidados. Esto solo muestra la información de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la controladora sin incluir sus subsidiarias. Otra vez, los estados financieros combinados. Agrupan información de distintas entidades que no tienen relación de control, pero se presentan juntas por motivos informativos. Los estados financieros consolidados son los más completos, ya que permiten ver la situación financiera de todo el grupo. En cambio, los no consolidados no contribuyen a los consolidados, aunque en algunos casos pueden ser requeridos o elaborados adicionalmente. Elementos de los estados financieros. Este capítulo presenta y define los elementos que forman la base de los estados financieros, explicando qué es un activo, un pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Definición de un activo. Un activo es un recurso económico que es controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Para que algo sea considerado activo, debe cumplir 3 aspectos. Primero es derecho. Se relaciona con la existencia de un derecho que le da a la entidad la capacidad de obtener beneficios. Este derecho puede ser legal, contractual o de otro tipo, y es lo que hace que la entidad tenga el poder sobre el recurso. Segundo, potencial para producir beneficios económicos. Los activos tienen la característica de generar beneficios futuros. Estos beneficios pueden provenir de la producción o venta de bienes y servicios, de la conversión en efectivo, de la reducción de pasivos o de la posibilidad de intercambiarlo. Tercero, control. La entidad debe tener la capacidad de dirigir el uso del activo y restringir el acceso de otros a esos beneficios. El control diferencia a un activo de otros recursos que, aunque puedan generar beneficios, no están bajo el poder de la entidad. Definición de un pasivo. Un pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico a otra parte como resultado de sucesos pasados. Sus características principales son: primero, obligación. La entidad no tiene la opción de evitar el cumplimiento, pues está legal o contractualmente comprometido. Segundo, transferencia de un recurso económico. Normalmente el cumplimiento implica entregar efectivo, bienes o servicios, lo que implica una disminución de recursos. Tercero, obligación
obligación presente como resultado de sucesos pasados. Esto se reconoce porque hubo un hecho previo que generó el compromiso. Por ejemplo, una compra a crédito, la firma de un contrato o la recepción de un préstamo. Activos y pasivos. El capítulo explica aspectos adicionales que afectan la forma de reconocer y presentar activos y pasivos. Uno es la unidad de cuenta. Es el nivel en que se agrupan o desagregan los elementos para su reconocimiento. Se debe decidir si un activo o pasivo se identifica de forma individual, por componentes o como un conjunto. Segundo, contratos pendientes de ejecución. Muchos derechos y obligaciones surgen de contratos que todavía no se han cumplido totalmente. Estos contratos pueden generar tanto activos como pasivos dependiendo de su estado y del beneficio económico que represente. Tercero, esencia de los derechos y obligaciones contractuales. Más allá de la forma legal de un contrato, lo importante es identificar su sustancia económica. Esto significa que los estados financieros deben reflejar la realidad de los derechos y obligaciones, incluso si la forma jurídica muestra algo distinto. Definición de patrimonio. El patrimonio se define como la parte residual de los activos de la entidad después de deducir todos los pasivos. Refleja el valor que corresponde a los propietarios de la entidad. El patrimonio cambia en función de los resultados obtenidos y de las transacciones con los dueños, como los aportes de capital o las distribuciones. Definiciones de ingresos y gastos. Ingresos son aumentos en los activos o disminuciones en los pasivos que generan incrementos en el patrimonio. Es importante destacar que los ingresos no provienen de las aportaciones de los propietarios, sino de la actividad normal de la entidad, como ventas, intereses o prestación de servicios. Gastos son reducciones en los activos o aumentos en los pasivos que ocasionan disminuciones en el patrimonio. Al igual que los ingresos, los gastos no están relacionados con distribuciones a los propietarios, sino con el funcionamiento y las operaciones de la entidad, como sueldos, depreciaciones o pagos de intereses. En conclusión, los 4 capítulos analizados nos muestran que el marco conceptual es la base indispensable sobre la cual se sostiene todo el sistema de información financiera. No se trata solamente de una serie de normas o reglas técnicas, sino de un conjunto de principios que le dan coherencia, uniformidad y sentido a la contabilidad a nivel mundial. A través de estos alineamientos, se establece que la información debe ser comunicada como debe de estructurarse y con los criterios que debe de tener para garantizar cumplir con un verdadero propósito, ser útil para la toma de decisiones. Un aspecto fundamental que se repite en todos los capítulos es que la contabilidad no puede limitarse a hacer un registro mecánico de operaciones, sino que debe reflejar con la mayor fidelidad posible la realidad económica de las entidades. Esto implica reconocer que la esencia de las transacciones está por encima de su forma legal y que los informes financieros deben transmitir lo que realmente sucede en una organización. Este enfoque busca generar confianza, transparencia y comparabilidad de manera que los usuarios de la información puedan tener una visión clara y fundamentada sobre la situación de cualquier empresa. Los capítulos también deben destacar la importancia de la calidad de la información. Para que los estados financieros tengan valor práctico, deben ser relevantes, comprensibles, verificables y sobre todo comparables entre distintos periodos y entidades. Si estas características se pierden, la información se convertirá en datos sin sentido. La incapaces, incapaces de orientar decisiones responsables. En este sentido, la contabilidad asume un papel social, pues no solo beneficia a los administradores de una empresa, sino que también impacta en inversionistas, acreedores, trabajadores y entidades públicas y en general a la economía de un país. Otro aporte valioso es la definición clara y detallada de los elementos que conforman los estados financieros. Los activos presentan los recursos que posee una entidad
y que le genere beneficios a futuro. Los pasivos reflejan las obligaciones adquiridas con terceros. El patrimonio es la participación residual de los propietarios y finalmente los ingresos y gastos permiten medir el rendimiento económico a través del tiempo. Entender cada uno de estos conceptos y su interrelación es lo que da estructura a los informes contables y permite evaluar la solidez, la liquidez y la rentabilidad de una organización. Finalmente, esos capítulos nos invitan a comprender que la contabilidad no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar orden, confianza y transparencia. En un entorno que cada vez es más globalizado, su función no se limita a cumplir con formalidades legales, sino a servir como puente de comunicación entre las empresas y la sociedad. En conjunto, el marco conceptual y los elementos de los estados financieros constituye la base sobre el cual los profesionales contables podrán desarrollar su labor de manera ética, responsable y con un impacto real en la toma de decisiones. De esta manera, lo aprendido en estos 4 capítulos no solo aporta conocimientos éticos, tácticos, sino que también nos prepara para entender el valor social económico de la contabilidad como una disciplina. Y con esto terminamos. Muchas gracias por su atención.